So welcome all of you and good morning. Bienvenidos todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros, los que nos acompañan en todas partes del mundo. De nuevo, bienvenidas. Tenemos mucho placer, es el mes de junio y nosotros recordamos con mucho cariño a Mama. La llamamos Jagadamba Saraswati Ma. Ella era una personificación de la economía y la hermana Yayanti nos va a contar historias, ejemplos de cómo Mami practicaba la economía en su vida y en su vida espiritual. Este episodio de economía está dedicado a Mama porque es el mes de junio y somos muy afortunados de que la hermana Yayanti nos haya unido, que Sister Claudia y Sister Anu del equipo de Vancouver van a dar la bienvenida a Sister Yayanti. You have to unmute yourself, Claudia sister. Om Shanti, Sister Om Shanti, hermana Yayanti, en nombre de todos, de todas partes del mundo, no solamente de Vancouver o Canadá, sino de todo el mundo. Te damos la bienvenida para que nos hables de economía. Economía es tan importante en la vida. Economía de pensamiento, economía en la vida, nuestra riqueza, economía de todo. Es tan importante, es un tema tan importante. Gracias por venir. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, es mi privilegio. Y voy a pasarle a Anu para que le dé las flores. Querida Sister Yayanti, bienvenida a la serie de Valores para la Vida y a todos los que están viendo hoy. Queremos darle la bienvenida a nuestro programa con este hermoso buque de flores. Muchísimas gracias, Didi, por darnos el tiempo hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias, es muy hermoso. Gracias, Sister Anu, Sister Claudia, por hermosa bienvenida y las flores también. Estoy segura de que todos ustedes conocen muy bien a Didi Dayanti, pero algunos participantes que son nuevos, que se van uniendo al programa. Yo diría que conozco a Didi desde hace muchos años de mi visita a Londres. Todos ustedes saben que ella ha sido llamada el ángel volador y ustedes ven que su dulzura, su humildad, y recuerdo la charla sobre humildad que ella nos dio la última vez. Ella es de Pune, de donde yo pertenezco, y me parece maravilloso pertenecer al mismo tiempo. Ella estaba muy joven cuando llegó este conocimiento y finalmente se entregó cuando tenía 19 años. Hay tres cosas, dimensiones importantes en las que ella ha trabajado. La primera es en el ambiente. Desde el 2009 ha sido delegada a las Naciones Unidas en el cambio climático. Ella ha representado nuestra organización en muchas partes sobre cambio climático. Lo segundo es las necesidades de las mujeres. Ella fue delegada en 1975 de la Conferencia Internacional sobre Mujeres. También comenzó el programa de las Naciones Unidas para mujeres y asuntos de mujeres. Y nos sentimos muy orgullosos de ella porque es miembro del Parlamento Internacional de Religiones. Ella tiene diversos roles. Es la directora de la Brahma Kumari de la Oficina Internacional en Londres, también el Centro de Retiro en Oxford y también directora de muchos centros en Europa y en el Medio Oriente. Ella ha estado en todas partes del mundo, desde India hasta el Caribe, hasta Japón. Como le dije, ha sido representante en Naciones Unidas y como le dije, ella ha hecho trabajo con el ambiente. También ha escrito algunos
libros en espiritualidad. that her day-to-day work includes spiritual teaching and providing spiritual guidance to many of the students of Brahma Kumaris like us who really Ella ha enjoy proporcionado she mucha teaches over sabiduría a muchos de leadership los and estudiantes all y su about the Murlis compartir that de she las does is so Murlis, beautiful. de And nuestro Brahma estudio Kumaris diario, y todo TV muy events, hermoso. just to tell you the latest one of them Ella ha recently, tenido she did this in muchas Reykjavik, it's in Iceland. charlas. It was the topic También was estuvo faith en as policy, Islandia. multi-faith En la action. última This was fue organized by Fe the United en la Nations naturaleza, Environment Multife en Conservation Acción, es Collaboration with the government organizado of por las Iceland. Naciones Unidas en So colaboración con el gobierno de this is about Islandia. Didi's introduction, and let Esta es me la just give you a presentación de few Didi. housekeeping Les instructions voy a before dar we algunas start with the talk. instrucciones You can see the antes de interpretation comenzar. icon is there in the bottom. You Ustedes can click tienen on that and select the el language you botón want de to listen to. interpretación abajo. Ahí And pueden Didi's escoger el talk will idioma. last around 45 minutes. After which La hermana va a hablar por 45 minutos. So you all can start sending your Y questions pueden enviar by around comenzar a enviar 45 sus minutes from now preguntas, onwards. porque a los And if you 45 want to send minutos después que some ella hable, será voice que comments, empezaremos a hablar de you can start doing that a as tomar well. las And preguntas. with this, I would just now request Jayanti Didi to please Entonces share ahora her le voy a screen. pedir Thank you a all for joining. Didi Yayanti que Es es mi placer unirme a ustedes en esta serie particular de valores en la vida, porque valores son la fundación, la base de los seres humanos en nuestra vida personal, pero también de la civilización. Cuando los valores comenzaron a desaparecer, también empezamos a ver el colapso de la sociedad, y ustedes pueden juzgar por ustedes mismos lo que está sucediendo ahora en el ciclo del mundo. Pasamos del día a la noche, y en tiempos recientes pasamos por una noche muy oscura, pero esperamos que a medida que emergemos los valores de la vida en nosotros, porque nosotros todos tenemos esos valores, pero se nos ha olvidado porque nos conectamos con el mundo exterior en lugar de con el mundo interior. Cuando empecemos a conectarnos con el mundo interior, nos hacemos conscientes de nuestros propios valores y comenzamos a expresarlos en la vida. Esa es la forma en la cual se mueve uno de la oscuridad a la luz en la vida. Sí, el que está allá arriba es el responsable de llevar esta luz y esta fuerza, pero nuestro trabajo es tomar lo que el de arriba nos está dando y usarlo para que podamos regresar a ese estado en el cual los valores estén presentes, vivos en nuestra vida. No solamente hablar de ellos, sino que también se hagan visibles en el mundo de hoy. Y vamos a hablar de economía. Quizás no todos pueden haber pensado en un valor en economía como un valor, y sin embargo, es un valor muy necesitado, parte de la vida de hoy, porque muchos de los problemas que vemos en el mundo de hoy, y en particular estoy pensando los asuntos que tienen que ver con la pobreza, la desigualdad, estas situaciones en que hay una brecha tan grande con los que tienen un porcentaje mínimo con los que no tienen. Recuerdo a Mahatma Gandhi, este gran filósofo y santo, que nos dijo: hay suficiente en el mundo para que las necesidades de cada persona, pero no hay suficiente para la codicia de una sola persona. Esto es interesante, ¿no? Y sin embargo, greed, it doesn't matter how much I already have. The only thing that comes lo in my único que viene a mi mente es quiero, quiero, quiero. Quiero más, quiero multiplicar, no quiero pensar solamente en mí, sino también quiero pensar en 8 generaciones por delante. Sí, cosas como esta. Entonces, esto se necesitaba mucho en este tiempo, y quizás ustedes no han hecho la conexión o la han hecho entre economía y ecología, pero es la misma raíz. Hablamos del hogar por un lado, y por el otro lado hablamos de la economía en nuestra casa, en nuestro presupuesto, pero también la ecología. Hablamos de la casa más grande, nuestro hogar es el planeta, y en donde nos hemos perdido es quizás que el materialismo nos ha
puesto en esta ruta tan rápida de comprar, gastar, usar, votar. Y en realidad tenemos que aprender a economizar, no solamente por nuestro presupuesto, sino también por el bienestar del planeta y de toda la humanidad. Nosotros nunca nos imaginamos que la economía era algo que estuviese conectado con ecologías y sin embargo, sí, ese es el caso en realidad. Disculpen. Yo creo que esto es por el materialismo en un nivel demasiado grande y burdo. Usamos más de 3 veces los recursos del planeta. Ya se va a ir, es solo una cosquillita. Entonces, en un tiempo como este, si reducimos, si reusamos, si reciclamos, eso es economía. Y definitivamente es una contribución mucho mayor a la ecología completa. Quiero que ustedes pongan esto en la imagen más grande de por qué la economía en este momento es esencial, absolutamente esencial. Y por supuesto, al tener esta situación con el COVID, la economía del mundo está siendo resquebrajada absolutamente. ¿Cuántos países ahora están entrando en inmensa deuda? Y por supuesto, ¿cómo pueden ellos saldar esa deuda? Eso va a salir de los impuestos de nuestros bolsillos. Entonces, no es solamente la economía individual. Si pensamos en el estado del mundo, definitivamente la economía está en un momento realmente malo, está sacudiéndose. Pero a nivel muy personal, ¿qué puedo hacer? Sí, necesito economizar, pero no solamente en términos de mis gastos, sino también en términos, primero y principal, de mi propio mundo interior. Ustedes deben haber entendido ahora que espiritualidad y valores comienzan internamente y luego van hacia afuera. Hemos estado viendo el estado del mundo afuera, pero es muy poco lo que puede hacer uno en resolver las cosas para el mundo entero, pero lo que sí puedo hacer es resolver las cosas mías internamente primero. Y fue muy interesante un poco antes, un famoso gurú corporativo, él no se pone una túnica, usa un traje, pero lo llaman gurú. Del cambio sistémico significa cambio profundo. Es el mantra que hemos estado usando en la organización. Hablamos de que cuando yo cambio, el mundo cambia, puede cambiar. Y nuestro fundador, Brahma y Mama, la persona con la que estamos honrando hoy, Mateshwariji, ella decía, economía está en el corazón de todo. Y aunque ellos dijeron estas cosas hace muchas décadas y nosotros entendimos y empezamos a practicar y a seguir esto, cuando yo hablaba de cambiar mis propios valores y entonces el cambio sistémico puede ocurrir, el mundo puede cambiar. Siempre es la pregunta de cómo las personas podían conectarse fácilmente una cosa con la otra, pero se desmanteló el apartheid y toda la estructura del apartheid. ¿Y cómo eso sucedió? Asombrosamente, sin derramamiento de sangre ni guerra civil, sino porque
hubo una persona que tuvo la inspiración y el profundo entendimiento moral de que este sentimiento de injusticia no podía continuar. Él tenía que convencer a su gabinete, ellos tenían que convencer al electorado y por supuesto el resto es historia. Un individuo puede promover el cambio. He visto eso suceder en tiempos recientes en muchas formas diferentes, pero también tiene que ver con cada uno de nosotros, que yo cambie para que haya un cambio en mi pequeño mundo, pero también eso puede tener un pacto de cambio inmenso en el mundo que me rodea también. ¿Cómo comienzo? La espiritualidad dice que comienzo con mí mismo, internamente, conmigo mismo, y comienzo con los tesoros que llevo conmigo en mi propio mundo interior. Y esos tesoros son el valor de mis pensamientos, el valor de mis palabras y acciones, el valor de mi propio tiempo. Estos son tesoros esenciales que yo tengo y la forma en que uso estos, sea que los desperdicie o los use en una dirección negativa, o sea que los use para un propósito más elevado, esto va a determinar que yo pueda apoyar al mundo o que yo lo atraiga más abajo, y mucho más, lo hunda más. Se dice que cuando mueves un dedo, mueves las estrellas, pero cuando yo creo un pensamiento, estoy creando mi destino. Y no solamente el destino para mí, sino también eso está impactando a muchos otros a mi alrededor. Entonces, ¿qué debería estar haciendo yo con mis pensamientos? Debería estar monitoreando la calidad de mis pensamientos, así como la cantidad de mis pensamientos. ¿Con cuánta frecuencia han visto a las personas que piensan mucho o diríamos que piensan demasiado y sin embargo en sus vidas no está ocurriendo mucho en términos de que no hay muy creativo ni constructivo? Esto es cuando hay muchos pensamientos. Ninguno de esos pensamientos lleva el poder o la capacidad de concentración de poder darme satisfacción en mi vida. Pero cuando yo tengo cuidado con la cantidad de mis pensamientos, lo más probable es que mi pensamiento sea más elevado. Mm, Menos pensamientos, más en un nivel más elevado, esos son muy probablemente mucho más poderosos para que se puedan materializar y traer valor a nuestra vida y podamos hacer una diferencia también en la vida de otros. Ustedes han visto cómo hay demasiado de algo, es difícil cuidar eso. Si se sienten demasiada mala hierba creciendo en tu jardín, dices, ¿dónde comienzo? No sabes, pero si has estado cuidando y sosteniendo tu jardín muy bien, entonces solo surgen unas pocas malas hierbas aquí y allá, pero puedes lidiar con eso bien y podrás darle tu atención a las flores y las malas hierbas se irán. Lo mismo, lo que está sucediendo aquí, muchas malas hierbas e incluso quizá una selva con tantos pensamientos que están causándome sufrimiento. Y también si hay algo que me está causando sufrimiento, ¿qué voy a hacer? Probablemente le voy a dar sufrimiento a otros. Ellos dicen que personas que están heridas hieren a otras personas. ¿Por qué? Porque si alguien sigue hiriendo a otros es porque ellos mismos llevan consigo esa herida, ese sufrimiento. Y a lo mejor el sufrimiento no está siendo causado por otras personas, sino por mi propio pensamiento negativo. Caminas en un jardín en donde haya muchas malas hierbas, también probablemente habrá muchas espinas y tienes que protegerte.
¿no? No puedes entrar así sin protección. Pero si caminas en un jardín, no puedes, no necesitas zapatos. Piensa en lo que está sucediendo en tu mente. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Hay flores hermosas y rosas que están creciendo? ¿O hay muchísimas malas hierbas y espinas que no van a servir para nada? Comenzando internamente, mirando primero la cantidad. Y por esto es que la meditación es una herramienta muy poderosa, primero y principal para traer economía a la mente, porque aprendí a hacer una pausa. Muchos pensamientos, muy bien. Manténganse ahí. Déjenme hacer una pausa. Y déjenme llegar a la conciencia de mi ser interior y conectarme conmigo mismo. Cuando me conecto conmigo mismo, entonces lo más probable es que yo exprese esos valores nucleares que llevo dentro de mí. De manera que tomar una pausa, descender el tráfico de pensamientos, reducirlos, es el primer paso para la economía de pensamientos. Pero también, cuando hay menos pensamientos, es muy probable que yo pueda ser capaz de nutrir cada pensamiento, volverlo poderoso, precioso, valioso. Si hay demasiados pensamientos, se salen de control. Si algo sale mal, ¿cuál es mi reacción? Es decir, un shanti a mí mismo, tomar un momento de paz y luego, en ese estado de paz, podré esparcir un poco de calma en el caos que está rodeándome. Y mucho más, probablemente mi mente estará lo suficientemente clara para encontrar una solución para lidiar con la situación. La otra forma, algo sale mal y mi mente está corriendo, corriendo. Probablemente mis palabras también van a estar fuera de control y yo voy a lamentar las palabras que he hablado. Cuando se habla con mucho apuro, han, han compartido sabiduría en ese tiempo, han compartido paz y calma en ese tiempo, probablemente no. Entonces tengo que aprender a tener economía en mis pensamientos, menos pensamientos, pensamientos poderosos, positivos y elevados, y esos pensamientos van a tomar la forma práctica, van a servir a otros y también van a ser valiosos y beneficiosos para mí. Economía de palabras. ¿Cuánto tiempo necesito para expresarme a mí misma? Me recuerdo algunos años, hace algunos años, estaba en una conferencia. Pusieron 4 micrófonos en 4 rincones del salón y nos estaban invitando a hacer preguntas. Dijeron, no es el tiempo de dar conferencias, sino hacer preguntas. El micrófono lo van a cortar las personas que están organizando después de 1 minuto. Y fue interesante cómo muchas personas fueron cortados en media frase porque sus pensamientos no eran claros. No habían podido expresarse en 1 minuto o dentro del tiempo de 1 minuto. Entonces, ¿no? La hora de la pregunta no es solamente momento para aclarar mucho más, para entender más, para hacer preguntas solamente. En ese momento me di cuenta, si tu mente está bien clara, entonces sabes cuál es esa cosa esencial que tiene que decirse en términos de la pregunta que se está haciendo. A veces nos dan 3 minutos para hablar. Es imposible cómo me voy a expresar en 3 minutos. Y les recuerdo, cuando escuchan, usas la radio, ¿cuánto toma escuchar las noticias? ¿Estás manejando? ¿Prendes? ¿Son las 5 o las 6?
Las noticias del mundo te llegan en 3 minutos. 3 minutos completos. Y sabes todo lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, de eso, ¿soy yo capaz de resumir todas las cosas que quiero decir en 3 minutos? Y por supuesto, es posible que el mensaje llegue en 3 minutos. También la gente quiere tu tiempo, tu compañía. 3 minutos quizás no sean suficientes, pero eso es otra parte de la ecuación. Pero el mensaje que es importante se puede entregar en 3 minutos. Entonces, estoy expresándome la mayor parte del tiempo, probablemente sí. ¿Puedo reducir eso y aún así tener el mismo impacto? Definitivamente. ¿Por qué? Sí se puede. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy me dieron 45 minutos para hablar, que es bastante tiempo y es maravilloso. Pero les digo, probablemente las cosas que ustedes recordarán puedan ser encapsuladas en 2 minutos. Después las personas les dirán que de qué fue que se habló. Podrán resumirlo en 3 minutos. Yo estoy segura que podrán. Así que siempre en esencia, la esencia es poderosa y puede ser retenida. No se puede retener todo lo de 45 minutos, pero un resumen de 3 minutos definitivamente sí se puede. Entonces, que yo pueda valorar mis palabras y quizás a veces cuando cuando quiero realmente hablar, que me pregunte a mí misma, ¿es necesario? ¿Está agregando valor a la discusión? ¿Va a ser útil a los otros individuos? ¿Es útil? Y lo más importante, ¿es la verdad? Pregúntense, háganse estas preguntas a ustedes mismos antes de hablar y a veces probablemente encuentren que necesitan estar en silencio, especialmente cuando hay discusiones muy acaloradas y todo se está moviendo aquí, allá y aquí, allá. En ese momento, mi contribución está siendo útil, probablemente no. Muchas cosas están volando. Tengo que usar el poder de los pensamientos, de las buenas vibraciones, para que haya calma en la sala y en lugar de que vengan de aquí, de allá y de más allá, todo el mundo empieza a pensar en una forma mucho más elevada, una forma más pura y podemos avanzar. Recuerdo una de las conferencias de cambio climático. Teníamos un panel, una de las personas que estaba hablando era un oficial de alto rango dentro del equipo organizativo y estaba compartiendo cómo cuando hay personas en la mesa de negociación y pueden imaginarse todos los países del mundo tienen su propia agenda. No tienen la misma agenda. Eso hay que saberlo. Si él dijo, si ustedes ven a nuestros propios estados, todos tendremos la propia agenda, pero si pensamos a nivel más elevado, se van a dar cuenta que nuestra meta es la misma, es salvar a la especie humana, salvar el futuro del planeta. Y cuando ustedes están listos para pensar en una forma más elevada, no necesitamos pasar horas hasta las 2, 3 de la mañana negociando una palabra aquí, un párrafo allá, porque eso es lo que ocurre en las negociaciones. Tienen documentos muy gruesos y pasan palabra por palabra, línea por línea y la discusión se alarga mucho. Pero si empezamos a pensar en una meta más elevada, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cuál es el propósito de esto? Entonces podemos empezar a ver que no necesitamos tener estos grandes debates.
Necesitamos es hacernos conscientes de los pasos que necesitamos dar para alcanzar nuestra meta. Él estaba reflexionando de su propia experiencia en el COP, pero esto se aplica en todas las situaciones. Si yo pienso en mí desde una forma egoísta y unos otros están haciendo lo mismo, puede pasar toda la noche y seguiremos argumentando. Y hay mucho ruido, como de percusión, ¿no? Mucho ruido y quizás no mucha sabiduría. Pero si decimos, ok, vamos a pasar unos minutos en silencio, vamos al silencio, a nuestra conciencia más elevada, probablemente llegaremos en un punto de encuentro en el que será muy fácil llegar a un consenso. No se necesita una decisión de la mayoría, sino un consenso realmente en el que todos nosotros estamos de acuerdo. Entonces piensen cuán valiosas son sus palabras. Yo a veces recuerdo las palabras que Brahma Baba me habló a mí en los 60s y definitivamente lo recuerdo. Las palabras de sabiduría que mamá hablaba y también eso fue en mi encuentro particular con ella en Bombay en 1964, hace mucho, mucho tiempo, quizá mucho más antes de que muchos de ustedes. Ella estaba en Bombay en ese tiempo. Ella hablaba pocas palabras, pero sus palabras estaban llenas de dulzura. No era una voz dulce, era una dulzura del amor. Ella quería comunicar de su corazón a tu corazón y lo hacía de manera tan hermosa porque su corazón estaba lleno de amor. Entonces las pocas palabras que ella habló llevaban mucho impacto y tenían mucho valor. Ella es un muy buen ejemplo de pensamiento elevado, pensamiento puro, pensamiento minimalista, manteniendo la mente en silencio, desperdiciando menos energía y logrando más, menos gasto y mayor esplendor. Esta era una expresión que Brahma Baba usaba con frecuencia y Mama era la personificación de eso. Menos gasto de energía y mayor esplendor, mayor poder, mayor espiritualidad, mayor impacto, mayor efecto. Entonces las palabras de Mama tocaban el corazón y las manteníamos en nuestros corazones. Luego nuestras acciones. Mis acciones son útiles, ayudan, son constructivas, o estoy desperdiciando mi tiempo corriendo de aquí para allá y no alcanzando muchas cosas, no logrando mucho. De nuevo, la claridad de pensamiento guía todo esto. La forma en que hablo, la forma en que me comporto, la forma en que me desempeño, la forma en que me relaciono con otros. Y por supuesto, mi carácter, mi personalidad está determinado por la calidad de mis acciones. Y más allá de mi carácter está la vida. Por esto es que mis pensamientos crean mi propio destino. Si quiero un futuro que sea elevado, solo necesito prestar atención a lo que está sucediendo en el momento presente. No tengo que lanzar cosas al aire, solamente tengo que ser introvertido y la introversión no significa alejarse, separarse de nadie. Introversión significa estar en contacto conmigo mismo. Y si estoy en contacto conmigo mismo, será mucho más fácil estar en contacto con ustedes en una forma muy genuina. Pero si no estoy en contacto conmigo misma, todo es externo, todo es superficial, no puedo estar en contacto contigo. Entonces, dependiendo de la cantidad de las palabras que hablemos y nos estamos comunicando, pasa mucho, mucho aire caliente, muchas palabras, pero poca esencia en eso. Todo lo que es significativo
es cuando estoy consciente de la calidad de mi pensamiento y cómo esto impacta todo, en todos los niveles, en todo lo que hago. Mis acciones llenas de benevolencia, de amabilidad, de atención y cuidado, de inquietud por otros. Todo eso es lo que se necesita en este momento. Especialmente, siempre se necesita, pero especialmente cuando las personas están pasando por esta enorme cantidad de miedo y de incertidumbre. Este es el tiempo cuando la economía de mis pensamientos significa pureza, y los pensamientos puros y los buenos deseos que tengo les van a llegar a ellos, los va a llenar de compasión. Y eso es servir, acciones para servir a otros. Eso es una gran necesidad. No tengo que preocuparme de mí. Si yo sirvo, siempre va a haber algo bueno, alguna bondad que retornará a mí. La benevolencia que sale de mí significa que también retorna a mí esa compasión y me ayuda. Pensamientos, palabras, acciones, pero también finanzas. Sí, es absolutamente vital la economía, porque no sé qué es lo que depara el futuro. Hoy tienes un buen trabajo, hoy tienes un buen salario, mañana no sé. No sé si me van a pedir que continúe. Es interesante cuando Daddy Yankee vino al occidente, esto fue en 1974. Yo estaba traduciendo para ella la mayor parte del tiempo. Por supuesto, más adelante, más personas. Al principio, pocas personas que hablaban inglés venían al centro. Luego, más adelante, una clase más grande. A medida que pasó el tiempo, hubo más inmigración de estudiantes y el número de estudiantes de India empezó a crecer. Pero en esos primeros días era lo que yo hacía, traducía, y maravilloso porque aprendí tanto traduciendo, así que traducir para Daddy se reunía con personas del occidente y ellos le decían, Daddy, ¿cómo podemos ser mejores yogis? Y ella decía, yoga significa disciplina en pensamientos, palabras y acciones, para que tengas el espacio, el tiempo y seas capaz de conocerte a ti mismo muy bien, conectarte con Dios y tomar todo lo que Dios tiene que ofrecer. Entonces entraba a más detalle y decían, ¿qué nos sugieres? ¿Cómo debería ser con nuestros horarios y nuestros trabajos? Y ella decía, el trabajo es importante porque esa es la base de tu vida. Sí, asegúrate de que estás cumpliendo la responsabilidad de tu trabajo con sinceridad, con dignidad, con honestidad. Este es tu yoga también. La forma en que tú te desempeñas en tu trabajo le va a decir a las personas si eres un yogi o no. Y luego llegaron al tema de las finanzas. Y ella les dijo, ¿cuánto ahorras? Y ellos decían, no mucho. Y luego decían, no estoy, no estoy seguro de cuánto voy a averiguar y después te digo. Y ella les daba una fórmula muy sencilla. Ella les decía, si la persona era soltera, quiere decir que no tenía otras responsabilidades. 25% de tu ingreso deberían ser ahorros y las personas se quedaban boquiabiertas. ¿Por qué? Porque ellos no están pensando en esa cantidad, definitivamente. Entonces ella decía, el 50% para tus necesidades, tu alojamiento, tus gastos de vida, todo eso. Y el otro 25% puedes usarlo para caridad. Cualquier caridad que toque tu corazón. Ese es el ahorro físico, es para tu vida ahora, pero lo que haces para caridad va a ser para tu futuro a largo plazo, en tus vidas futuras. Y por supuesto, para ese entonces entendieron acerca de karma, acerca del nacimiento, entendieron de dónde ella venía, que era lo que estaba diciendo.
fue una noble idea que las personas estaban pensando en ahorro. Yo no sé hoy la situación en India, en Bharat, pero siempre en general ha habido esta conciencia de ahorrar, pero pensando más en cuáles son mis necesidades. Y las necesidades de un ser humano pueden ser muy, muy pequeñas, no una gran cantidad. Entonces, ¿en dónde estoy gastando mi dinero? Voy a hacerlo funcionar, voy a mirar, voy a ver si puedo simplificar mi vida. Conocemos el tema de sacarnos de encima todo lo que hemos acumulado. Es más importante sacar mi mente de mi mente. Y todas esas dos cosas están conectadas. Si yo puedo simplificar mi vida en términos de lo que necesito y cuáles son mis verdaderas necesidades, también puedo probablemente simplificar lo que está sucediendo aquí adentro para que mi tiempo y energía sean ahorrados. Ese es un tema grande. ¿Qué es lo más valioso que yo tengo? Mis pensamientos y mi tiempo. He hablado de pensamientos, ahora voy a hablar de mi tiempo. Un momento pasa en un flash, en un instante y nunca volverá. Ustedes hablan, si tienes arena en tus dedos y sientes cómo eso se escurre, tratas de atrapar la arena que está escapándose, todo el resto de la arena se va también. Entonces, tiempo, no puedo atrapar el tiempo una vez que ha pasado. El tiempo pasa, se escurre por los dedos. Entonces, que yo pueda usar mi tiempo de la manera más apropiada, con integridad, cumpliendo con mis responsabilidades, pero no solamente para cuidar de mí y cuidar de mi familia inmediata. Con seguridad, necesito o quiero hacer una contribución al mundo. Estoy dando tiempo a la comunidad allá afuera. Estoy usando mis habilidades para ayudar al mundo de allá afuera, especialmente en un tiempo como este, en donde tantos están en un estado de necesidad, desesperados. Entonces también que yo pueda hacer eso, que pueda ser capaz de hacer eso. Y en tiempos de economía, si pensamos, lo que yo encuentro en esto es paz en mi propia mente, amor en mi corazón, sabiduría en mi intelecto, y mis palabras serán de ánimo, de ayudar a otros allá afuera. Y también lo que encuentro es que mi vida se vuelve valiosa. Encuentro felicidad y alegría en mi propia vida es valiosa porque estoy usando todos mis tesoros en una forma muy económica, de la manera mejor posible. Y en esa cualidad de vida, poder tener maestría sobre todo esto, necesito ser capaz de usar el poder del silencio. Cuando medito, eso es lo que estoy haciendo. Estoy experimentando ese estado interior de silencio en el cual mi mente está abierta para poder ser capaz no solo de hablar a Dios, sino también oír lo que Dios tiene que decirme. Cuando oramos, nuestra mente está corriendo y quizás después de un tiempo de oración, los pensamientos empiezan a quietarse un poco y no es una repetición mecánica de palabras, sino que soy capaz de mantener mi mente calmada. En meditación es ese estado en el cual no estoy poniendo mis pensamientos frente a Dios solamente, sino que estoy aprendiendo a mantener mi mente silenciosa, quieta, calmada, para poder escuchar lo que Dios me dice. A veces están en una conversación telefónica y ustedes quieren decir algo y la otra persona también quiere decir algo.
pero y sus voces están como solapándose. Entonces, alguien tiene que decir, ok, voy a escuchar, voy a ponerme en silencio. Y entonces pueden escuchar lo que la otra persona tiene que decir, pero si mi mente está con esa, ocupado con esa conversación interna, no escucho lo que Dios me está diciendo. Entonces es importante que pueda ser capaz de detener mi pensamiento o al menos hacer que se muevan con mucha lentitud para que pueda escuchar lo que Dios tiene que decirme. También piensen en cómo cuando se escucha música, no es solamente ruido todo el tiempo, sino que hay ese espacio entre el sonido, el silencio, y eso hace que la música sea mucho más especial, se vuelve como viva, llega a tu corazón. Entonces, lo mismo, mis pensamientos, un poco de silencio. En ese espacio de silencio, el espacio se hace cada vez más largo entre un pensamiento y otro, y en esos espacios yo puedo experimentar. De lo contrario, lo que hay es un flujo de pensamientos y no se experimenta nada. Pero quiero poder experimentar y esta es la manera de poder llegar a eso. He hablado de economía de palabras y voy a parar aquí si hay algunas preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer. Okay, thank you, Sister Jayanti. It was indeed good. You have been economical, don't worry, because you have stopped in 10 minutes before. Gracias, Sister Yayanti. Usted ha sido económica porque paró 10 minutos antes, así que está bien. Ha sido una personificación de economía. Tenemos un poco de tiempo. Quiero decirle que me ha inspirado a hacer un resumen en 3 minutos. Quiero mencionar lo que la Lidia ha mencionado. Lo primero que dijo fue economía del pensamiento y todo lo que está allí. Eso es muy importante. Una de las cosas más importantes es pensamientos, palabras y acciones, y muy importante el tiempo y por supuesto las finanzas. Tenemos muchas preguntas sobre finanzas. Parece muy loco para nosotros, pero está bien. En pensamientos, creo que hay que prestar atención a las flores más que a las malas hierbas. Las flores nos promueven pensamientos hermosos. Es necesario realmente hablar. Hay algunas historias que las personas recitan en la devoción antes de hablar, revisar estas preguntas. También me gustó lo que dijo, salir de la mesa de discusión a consenso. Y lo último fue muy hermoso. Los 4 aspectos: paz en la mente, amor en el corazón. Tiene que haber sabiduría en el intelecto y palabras de ánimo. También mencionó que necesitamos pasar de oración a meditación. En la meditación podemos hacer más silenciosos nuestros pensamientos y escuchar el mensaje entre uno y otro. También la experiencia y la economía que estamos haciendo nosotros. La primera pregunta es, en Brahma Kumaris nos enseñan que seamos muy limitados, despreocupados y económicos. No entendí la pregunta. Lo siento, el hermano habla muy rápido. Solo vean, ser introvertido no significa que te estás alejando de los demás. Economía significa tener la sabiduría de saber dónde usar mis rupias, mis dólares, mis céntimos. Economía significa tener ese entendimiento de que si están usando $10 de pensamientos positivos, no es suficiente. ¿Por qué no usar 100? Pero si usan, aunque sea $1 de algo que es inútil, entonces, ¿para qué sirve si eso no tiene propósito? Tienen que ver qué es lo que es necesario
y qué es lo que está más allá de las necesidades que yo tenga, más bien en servir a otros. ¿Qué es lo que puede ser bien usado? ¿Cómo está siendo usado? ¿Cuál es el propósito de usar eso? Tenemos que tener esa sabiduría. Economía significa usar los recursos que tengo, entendiendo, con entendimiento y con sabiduría. Excelente, gracias, Didi. Alguien está preguntando, usted habló de economía de pensamientos, pero también hay algo que se llama economía emocional. Y hay un ejemplo, si estoy dolido y alguien me ha dolido, en Brahma Kumari se nos enseña, no tome sufrimiento ni sufrimiento. Puedo hacer algo en donde no pueda sentir, economizar en mis emociones. Yo usé una expresión que pienso que puede haber llegado a muchos. Las personas que están heridas son las que hieren a otros y Baba nos ha enseñado y mi Baba, y cuando digo Baba me refiero al Supremo. No tomen pesar y no de empezar. Al no dar pesar dentro de mi capacidad, puedo asegurarme de que mis pensamientos, palabras y acciones no están causando pesar a nadie. Y eso requiere de mucha atención, pero es posible. Es algo del que yo puedo controlar, pero yo no puedo controlar lo que otras personas están diciendo o haciendo, pero yo sí puedo controlar lo que yo tomo de eso. Quizás alguien tiene pensamientos malos sobre mí y me llegan, yo puedo sentirlo, pero si en ese momento antes de pensar, oh, esta persona es mala, o ella o él, no, empecemos a esparcir vibraciones positivas para que esas vibraciones positivas y la luz y el amor de Dios los ayude a calmar lo que sea que está haciendo que esas personas tengan malos pensamientos y eso pueda transformarse. Y Brahma Baba demostró esto en su propia vida. El poder de los buenos deseos para otros puede alejar las malas intenciones de otros y transformar a otros. Ese es un nivel. Estoy en un grupo y alguien está diciendo cosas muy feas de mí, cosas muy malas de mí. ¿Soy yo capaz de mantener mi propia integridad, mantenerme calmado? Si puedo hacer eso, eso va a ganar el corazón de todos los que me rodeen. Pero si ellos me están disminuyendo y yo reacciono, rabia o dolor, no va a haber una diferencia entre ellos y yo. Yo simplemente estaré dando lo mismo que ellos me enviaron. Y la gente dirá, ¿sabe? Ahí hay un conflicto entre estos dos y se van a alejar, no van a estar interesados en eso. Pero si ellos me ven a mí mantener mi paz y mi dignidad, porque mi dignidad está en mis propias manos, mi estado de ser y mi estado emocional, de nuevo Raja Yoga me enseña maestría para poder ser capaz de mantener mis buenos deseos por ellos. Si puedo hacerlo, soy capaz de mantener mi paz, mi calma, para poder permanecer sin ser afectado. Yo diría que esta es la forma en la cual soy capaz de mantener la economía en términos de pensamientos inútiles, de palabras inútiles, no solamente en términos de mis emociones, en términos de toda mi energía, porque entro en un debate con ellos, esto no va a traer resultados en ese momento. Aunque esa persona esté totalmente equivocada y ustedes tratan de defenderse, no pasó así, no fue así. Ellos no están en el ánimo de escuchar. En ese momento permanecer en silencio y mantener mis pensamientos y sentimientos muy limpios y muy claros. Eso es economía y también es la forma en la cual las cosas se van a mover. En otro momento, cuando sean más pacíficos, entonces puede dar tu lado de la historia. Maravilloso, Didi, por explicar eso. Otra pregunta maravillosa, debo decir. eh, alguien está preguntando, ustedes hablan del mundo de las deidades que está lleno de abundancia y tienen tantas joyas y tantas cosas, nuestras deidades y la economía.
Las deidades en su vida pasada fueron muy económicas y me gustaría traer otra palabra que es una expresión en hindi, que es ek nami. Economy es ek nami. Las deidades enfocaron su atención en Dios y pudieron tomar el amor, la fuerza, el poder de Dios. Lo que me gusta de las deidades es su pureza, su amor, su alegría, su habilidad para comunicarse con ellos mismos, con unos con otros, con la naturaleza, con las aves, las bestias, los animales de este mundo en todos los niveles, los tesoros del mundo. Entonces están ahí para ayudarlo. La abundancia está allí. Entonces no tienen joyas porque son costosas. Las usan porque son hermosas y porque están ahí disponibles. Son tesoros. Son los tesoros que están disponibles para todos, como parte de la belleza de la naturaleza. La belleza, parte de la belleza y la abundancia de la naturaleza es que está disponible para todos. Entonces, la economía que tuvieron en el nacimiento anterior les permitió tener esa capacidad de compartir y de tener alegría. Muy hermoso. La siguiente pregunta es: la persona está hablando con toda esta economía que hacen los Brahma Kumaris se volverán deidades. Ya respondimos. Nos han hablado una pregunta profunda, un hermano o hermana que está preguntando: ¿hay alguna orientación en Brahma Kumaris que no deberíamos invertir en acciones? Brahma Baba nos decía, yo no decía que es una instrucción de Dios, de Shiva Baba. Brahma Baba decía, él era una persona que experimentó la vida en sus formas muy distintas, o sea que unos inicios muy sencillos, trabajo duro, hasta que fue un joyero famoso con mucha abundancia, y luego su periodo de renuncia, y luego donde no había ni siquiera para comer, y Baba decía, vayan a las montañas, cómanse las bayas que están en los arbustos como desayuno. Baba tuvo una gran experiencia, una vida muy rica en formas diferentes. Entonces Baba decía, trabajen duro, ganen su dinero con dignidad, pero no se metan con acciones y cosas de esa naturaleza. Eso es lo que Brahma Baba hizo él mismo. Él acumula su riqueza con su propia inteligencia y trabajo duro. Entonces, lo que sea que hagamos hoy, si podemos hacer lo mismo, cualquier habilidad que tengamos, cualquier tiempo y energía que tenga, si lo uso de una manera sincera, los resultados van a venir a mí y van a ser abundantes. Didi, you mentioned about popcorn, which means heated argument between people. So one of the brothers is asking, I'm sure he's relating it to that. Hay alguien que está preguntando cómo caramelizar la cotufas, las palomitas de maíz. Y yo digo que popcorn para mí, las palomitas de maíz, es cosas que vienen de aquí, de allá, de allá. ¿Y quiero yo caramelizar eso? No, no creo. En ese calor están ocurriendo muchísimas cosas, no hay claridad. Y a veces, en nuestras propias reuniones, decimos, ok, vamos a hacer un minuto de silencio y comenzaremos nuestra conversación de nuevo. Y lo que encontramos es que en ese minuto de silencio nos conectamos con el uno, con esa energía pura de verdad y amor, y eso llega a todos. Y luego hay una conversación mucho más profunda. No estamos caramelizando las palomitas de maíz. Lo que estamos haciendo es que estoy yendo a un sentido más profundo del tema, en lugar de mantenerlo superficie y saltar de aquí para allá, de allá para acá. No, vamos a buscar el significado y el sentido más profundo, y quizás podamos ser más constructivos y más creativos
Eso también va a crear And eso para actually, Didi ustedes. already, I think, covered this that should not give sorrow and take sorrow, or neither take suffering or give suffering. But someone is Lo saying mismo that de tomar pesar y no dar if she wants to pesar know about es this type of slavery, they say no that tomar someone else sufrimiento. can determine También whether hay I'm happy un or tipo de unhappy. That means esclavitud. giving the remote control of my life to someone else. Lo que But that hago is es the worst kind of darle slavery which I am going through. el control remoto de mi vida a otros. Es como estar en una esclavitud, la peor de todas. No iba a usar ese término, pero obviamente en esa condición y en los sentimientos que tienen. Pero necesito hacerme una pregunta muy importante. ¿Por qué estoy eligiendo ser víctima? ¿Qué es lo que me está dando el opresor? Si puedo aclarar eso, para mí es mi apego. ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo quiero del opresor que les permite continuar siendo el amo a cargo de mí? Lo que yo quiero es volverme un autosoberano, ser un maestro de mis propios pensamientos, el amo de mis propios pensamientos, sentimientos y emociones, y también ser el amo de mis propias elecciones, el amo de mi vida, el amo de mi destino. Definitivamente, Raja Yoga, la palabra Raj es el soberano, el amo. Este es el yoga con el más elevado en lo alto para tomar ese poder y esa sabiduría y poder ser capaz de entender cómo volverme el amo del ser, el soberano del ser, para no estar en atadura ni con situaciones, ni cosas, ni personas, sino que soy capaz de hacer las decisiones, tomar las decisiones que quiero hacer en mi propia vida y llevarlas adelante en mi vida. Y definitivamente, sí, no debería permitirme ser controlada remotamente por otra persona. La mayoría de nosotros a veces hacemos eso. Si esa persona está feliz, yo estoy feliz. Si esa persona está alterada, yo estoy alterada. No. Yo no sé qué es lo que los está haciendo infelices y es su propia elección poder buscar su felicidad. Pero mi felicidad es, por supuesto, mi responsabilidad y yo tengo que trabajar en eso. Si mi conciencia está diciendo, yo no he hecho nada malo que les esté causando sufrimiento a ellos, entonces yo no llevo esa culpa en mis manos y quito de mi camino esa necesidad de calmarlos. Pero en ese momento lo que siento es dignidad, mi propia dignidad interna y estabilidad interna. Y con ese estado interno de estabilidad, yo puedo darles la luz de Dios, el amor de Dios, para que ellos puedan tener paz y su herida pueda ser sanada por Dios. Definitivamente, Raja Yoga les enseña maestría y los ayuda a alejarse de ser una víctima o un esclavo. Maravilloso. Esta pregunta está relacionada con Daddy Yankee. Imagino que tiene enormes cantidades de experiencias con Daddy Yankee. Y también usted ha mencionado esto, está relacionado con esta pregunta. Daddy Yankee decía, no pienses, deja de pensar. El hermano está preguntando, no relacionado con Daddy Yankee, sino que me recuerda las palabras de Daddy Yankee. En el proceso de tomar una decisión o de resolver un problema, tenemos que considerar todas las opciones. Y de hecho se nos enseña a considerar múltiples opciones. Si no pienso mucho, ¿cómo puedo tener la opción correcta? Es como el carro tiene los frenos y el acelerador. No van a usar ambos juntos. Saben cómo usar los frenos, saben cómo usar el acelerador y hacen lo que es necesario en el momento correcto. Lo que Daddy decía cuando decía eso es cuando alguien está pensando demasiado. Si usted cocina demasiado, algo que ocurre, se vuelve así como pastoso. Se pierden todos, los medicamentos también se pierden todo. Pueden verificar los médicos que están aquí escuchando. Si pienso y repienso, eso no es útil. Pero cuando quiero hacer planes, pasar unos pocos momentos en silencio, ser capaz de liberar esa intuición, esa energía creativa, la conexión con el divino,
entonces puedo ser orientado en ese silencio. Y sí, hagan un plan. Pero si mi intelecto está atrapado con quizás esto, aquello, eso va a ser, todo se va a diluir, va a estar como sobrecocinado. Entonces tengan el plan, hay un tiempo para planificar, hay un tiempo para dejar de pensar y decir Om Shanti. Voy a mantener mi mente muy limpia y clara. Luego haré el plan y una vez que haga el plan, de nuevo, siéntense en silencio para que en ese silencio su intuición de nuevo reciba. Usted va a saber si está en el camino correcto o no. Escuchamos muchas historias de Newton y todas estas cosas. ¿Qué pasó con ellos? Einstein. Ellos no estaban pensando en el problema, ellos estaban en estado de relajación. Estaban totalmente relajados. El otro estaba sentado en un árbol de manzana totalmente relajado y la idea les llegó. Esa es la solución. De esto es que se trata. Y él entendió lo que significaba y el otro entendió lo que significaba el átomo. Y entonces lo mejor llega cuando la mente no está sobrepensando. Tenemos evidencia de eso. La creatividad comienza cuando la mente está libre, está relajada. Entonces no piensen demasiado. Piensen de la forma más económica, lo mínimo posible. Y cuando tengan que pensar, y cuando su pensamiento terminó, Om Shanti, unos minutos de silencio para saber si están en el camino correcto o no. Y si están en el camino correcto, las cosas van a continuar y avanzar. Y si no, en ese momento va a haber una campanita sonando en su cabeza para decirles que hay algo que necesita atención, más atención. Vamos a tomar esta última pregunta y puede hablar bastante de esto porque esta pregunta es muy interesante. Te mencionó acerca de unas cosas de nuestra Murli, menos gasto y más esplendor, y dio el ejemplo de mamá. Un hermano está preguntando, en los 50 hubo momentos muy difíciles en Brahma Kumari financieramente, pero como Brahma Baba y Mama en ese tiempo, a través de la experiencia de meditación, fueron constantemente y naturalmente exitosos al lidiar con estos problemas financieros. Hay tantas historias, Daddy Yankee nos contaba sobre esa época, y una de las historias, algunos de ustedes a lo mejor la conocen. La cocinera fue a preguntarle a Brahma Baba, ¿qué vamos a hacer hoy? No hay nada en la cocina, no hay nada en el alma, no tenemos nada en el pantry, en el almacén, en la alacena. Baba le dijo, regresa a las 12 y te diré. El correo venía a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana llegó un dinero a través del correo y pudieron ir a comprar cosas, y al mediodía Baba pudo dar las instrucciones de qué cocinar para el almuerzo. Si Baba se hubiese preocupado, si hubiera estado ansioso o temeroso, no creo que las cosas hubieran funcionado de manera tan suave. Fe total, confianza total es el trabajo de Dios. Soy un instrumento de Dios. Dios es responsable. Yo he hecho lo mejor que puedo, lo mejor de mi habilidad, mi entrega, mi amor, mi confianza. El resto depende de ese uno. No es que Baba dijo, no te preocupes, algo va a suceder. Baba dijo, Baba ha hecho lo mejor que puede. Esa fue su visión. Y Baba dijo, va a estar bien, espera. Y en otro nivel, muy diferente, pero la historia de las daddies en Delhi. Daddy Yankee era una de las 3 daddies que estaba ahí en Delhi. Al principio, al inicio, en los 50, una de los estudiantes venía por conocimiento, yoga, etcétera. Y un día le preguntó,
¿me puedes mostrar tu cocina? Y las daddies se miraron. Ellos no sabían por qué él les estaba haciendo esta pregunta, pero era un lugar pequeñito. La cocina estaba justo ahí al ladito. Ellas se miraron y dijeron, ok. Él fue a la cocina. Él vio esta pequeñita estufa de gas y un envase y un poquito ahí. No había más nada. Y él dijo, ¿qué comen? Se miraron y sonrieron y dijeron, todo está bien, no se necesita preocuparse. Pero él entendió y envió un saco de harina y la ayuda básica. ¿Y qué hicieron ellas? Ellos no usaron ese saco, pusieron en el saco la dirección de Monte Abu, la dirección de Monte Abu, Brahma Baba, lo pusieron en el tren y lo enviaron a Abu. Incluso cuando las cosas llegan, ellos sabían que tenían una familia más grande sentada en Abu y ellos podían compartir eso con la familia más grande. Entonces el amor que Baba había inspirado en sus corazones, Baba les había dado tanto amor que sus pensamientos fueron a la madre y el padre. Ellas querían ayudarlos. Y por supuesto, las cosas empezaron a moverse en una dirección diferente. Ellas continuaron sirviendo, las personas le dieron su apoyo. El resto, como ven, todo esto acerca de economía. Si yo me preocupo solo de mí mismo, bien, bueno, voy a trabajar duro, voy a cuidar de mí. Pero cuando no me preocupo solo de mí, sino que también me preocupo por otros, vemos con amor, el universo va a proporcionar no solamente para los demás, sino también para mí. A Daddy se le hizo una pregunta una vez, porque Daddy era extremadamente generosa. Los que la conocieron pueden recordar eso. Ella daba dulce, tole, libros, bendiciones, regalos. Y ella solía decir, ¿algo más necesitas? Y si alguien decía, ella manifestaba eso. Y hacía que alguien buscara para encontrar eso que esa persona necesitaba. Una vez hice la pregunta, ¿qué viene primero? ¿Abundancia o generosidad? Y su respuesta fue, cuando tienes muy poco y sin embargo puedes ser generoso, la abundancia le seguirá automáticamente. Y recuerdo cuando yo tenía 8 años, 18 años y estaba en Pune, unos pocos meses antes de venirnos a Londres. Había unas clases de niños, tenía 8 años, en un jardín con niños, donde unos estudiantes solían vivir en ese jardín. Y el lugar de Daddy, el centro, era prácticamente un cuadrito. Era todo. Era el salón de clase, la habitación para dormir, la sala de sentarse, todo en un solo espacio. Y había como 8 o 10 de nosotros que estábamos en vacaciones de verano en 1957. Estábamos en clase, estábamos jugando, había muchas actividades. Ella pensó, cuando los niños vengan de vuelta, van a tener mucha hambre. Y ella nos traía algo. Solo lo poquito que los niños necesitaban, pero era suficiente. Pero luego, mucho después de eso, nos vinimos al extranjero. Yo no pensé mucho en eso, pero cuando volví a India, tenía 14 años, entendí en ese momento que en ese tiempo lo que ella nos dio debe haber sido el almuerzo para ella y para las hermanas que vivían con ella. Por supuesto, no tenían extra, pero eso significaba que ellas no tendrían almuerzo, pero la inquietud de ella era que los niños fueran cuidados. Y
ella sabía que eso nos iba a ayudar a continuar hasta el momento en que tuviéramos que irnos. Cuando hay un corazón generoso viene la abundancia. Y yo he visto esto una y otra vez en muchas maneras muy hermosas. Con Brahma Baba, con Mama. Alguien hacía un suéter para Baba. Decíamos, Baba, sabemos que es muy frío allá en Abu y te trajimos esto. Y Baba quería honrarlos aceptando. Baba no rechazaba, no rehusaba y lo mantenía. Y Baba sabía cuando alguien necesitaba. Baba no decía yo lo necesitaba. Baba usaba un shawl. Y cuando alguien tenía frío, Baba decía, hijo, necesitas esto, te lo doy. No es que tengo tanto que lo quiero regalar, no tengo, pero tú lo necesitas más que yo. Entonces el corazón generoso trae la abundancia. Y ustedes pueden experimentar eso con ustedes mismos en sus vidas y pueden ver que sí, eso es una realidad. Muchísimas gracias, Didi. Han pasado tantos episodios. Estamos tan felices de su paciencia, de responder todas estas preguntas. Estoy segura de que todos los participantes van a estar muy felices. Le voy a pedir al hermano Ashok Mehta para darle el agradecimiento a Didi. Om Shanti Jayanti Ben. Tú siempre tocas el corazón. Dices cosas tan hermosas. Escuchar de Daddy. Amamos tanto a Daddy. Y sabíamos cuán económica era ella para sí misma. Pero ella también traía abundancia para todos. Yo he experimentado lo mismo con el lado de mi abuela, del lado de mi madre. Ella vivía muy cerca de Abu. Era un lugar muy seco, había mucha escasez. Lo que tenían lo traían de lejos. En ese tiempo, trabajaban con carbón y estaban todos oscuros. Entonces teníamos que usar más agua. Ella agarraba quizás unos pocos litros de agua y nos los daba. Nos daba un baño. Había muy poca agua. Pero ella nos frotaba con un poquito de agua. Usaba muy poquita agua y nos frotaba con una piedra. Y ella nos hablaba cómo se traían el agua desde lejos con bueyes. No había lluvia, no llovía prácticamente. Y tenía insectos. Y había que matar a muchos insectos. Y nosotros aprendimos lo que era economía. Incluso ahora yo pienso en ella, mi abuela. Pienso en el agua. Creo que viene a través de las experiencias. Estás hablando de la inquietud que tiene el mundo. Estás haciendo un trabajo tan maravilloso. Tengo que agradecerte por compartir tus hermosos pensamientos con todos nosotros. No es en la gran escala, desde Dios a todos nosotros. Muchísimas gracias. Ha sido muy económica en tiempos también, en el tiempo. Om Shanti. Gracias, Dr. Mehta. Om Shanti. Entonces, gracias, Dr. Mehta y Sister Jayanti por toda excelencia
excelente charla sobre economía. Vamos a meditar, pero me gustaría que el hermano Kamlesh nos haga los anuncios para la próxima serie. Hermano Kamlesh, te paso la batuta. Gracias, hermano Manoj. Voy a compartir la pantalla. Thank you very much for that. Muchísimas gracias por esa charla maravillosa, Sister Jayanti. Este es nuestro próximo programa. Nuestra próxima serie es el 26, el sábado 26 en Vancouver. Empieza a la misma vez, a las 7:30, hora de Vancouver. Es a las 8 de la noche en India, a las 3:30 en UK, y así. Estamos traduciendo este programa como en 7 idiomas diferentes. Ahora estamos traduciendo en árabe, francés, hindi, en telugu, español, y se van a sumar más programas. Entonces, revisen nuestro sitio web. Entonces, esta charla, el episodio 16, el 26 de junio, es sobre el valor de la responsabilidad. Será con la hermana Asha Didi, la directora del Centro de Retiro Om Shanti en Manesarle, Delhi. Así que esperamos ver a todos ustedes. Tenemos, si quieren mayor información en estos programas, pueden ir a estos dos sitios web, vihasa.in o vancouver.brahmakumaris.ca. También nos pueden enviar sus correos. Pueden dejar mensaje y le responderemos. Adicionalmente, todos nuestros pensamientos, todas nuestras charlas están en la página de YouTube y ahí pueden ver las charlas pasadas en YouTube. Están en hindi y en otros idiomas también. Entonces vienen a Brahma Kumaris Vancouver en YouTube y encontrarán todas las charlas pasadas y los diferentes programas que hemos publicado aquí. Finalmente, nuestro sitio web. Bienvenidos a Brahma Kumari en Vancouver. Muchos recursos allí, recursos, inspiraciones, eventos, cursos de meditación. Si hay algo que necesita, tenemos nuestro sitio web y le podemos dar mayor información. Estamos en plataformas sociales, Facebook, YouTube y nuestra página web también. Si tienen alguna pregunta, por favor, encuentren algunos de estos métodos para contactarnos y nosotros le contestaremos. Hermano Manoj, sin mucho más, vamos a hacer la meditación silenciosa sobre economía. Gracias. Simplemente siéntense, continúen sentados cómodamente, relájense para que el cuerpo esté cómodo y la mente esté libre y vayan a un viaje interior. Y si pueden, mantengan sus ojos abiertos y enfoquen su visión en ese punto de luz que ven detrás de mí. Creo el pensamiento. Yo soy un alma. Y me permito sentir el ser de luz que yo soy internamente. Y al conectarme con mi propio ser, siento la paz que vive dentro de mí. Yo soy un ser de paz. Irradio y brillo.
Y esta reaches paz out into the world. llega al mundo. And in this awareness of peace, Y en esta conciencia de paz, I can feel the presence of the divine, puedo sentir la presencia the del supreme divino, del supremo, being of light, el ser de luz. and from the ocean of peace, Y del océano de la paz, peace reaches out la paz llega and the power of peace y el poder de la paz touches human hearts. toca los corazones humanos. The power of peace El poder de la paz reaches out llega to all creatures, a todas las criaturas, beings, a todos los seres, and even the elements of nature itself. e incluso a los elementos de la naturaleza también. And as we stay connected, Y al permanecer conectados con el Supremo, the power of peace multiplies. el poder de la paz se multiplica. And peace returns Y la paz to this world retorna of ours again. a nuestro mundo otra vez. Just using the power of our thoughts, Con tan solo usar connection with the divine, el poder de nuestros pensamientos y la conexión con el divino, to bring podemos ser instrumentos back para to traer this world. paz, para traer luz a este mundo. This is the power of economy, Este es el poder de la remembrance economía, of one, el recuerdo del único accomplish para huge alcanzar o lograr una tarea enorme para el beneficio del mundo. Om Shanti. Om Shanti. So thank you, Didi, and Gracias, Didi. thank you for joining all of Maravilloso. you all. Gracias a todos See you ustedes. next time. Los vemos la próxima vez. Bye. Om Shanti.